Continuando con el teorema de Blackman aplicado a los circuitos eléctricos, habíamos visto que para hallar una resistencia equivalente entre los terminales AB de un circuito con resistencias más una fuente dependiente, podíamos usar el teorema de Blackman dado por esta relación, ¿no? El teorema de Blackman puede ser usado para cualquier circuito lineal, donde el RABD es la resistencia equivalente desde los terminales AB, ¿no? La resistencia que se ve, ¿no?, desde los terminales AB con las fuentes independientes y dependientes, la fuente dependiente porque es una sola, deshabilitadas. Sabemos de qué se trata una fuente independiente deshabilitada o apagada o en off, ¿no? Si es una fuente de corriente se abre, si es una fuente de tensión se cortocircuita. Pero ¿qué significa deshabilitar o apagar una fuente dependiente? Por ejemplo, aquí tenemos una fuente de corriente dependiente de tensión, ¿no? Entonces, deshabilitarla significa que el coeficiente lo hacemos igual a 0. Con ello, la corriente de esta fuente será igual a 0. Que de forma equivalente podemos decir que la fuente de corriente dependiente de tensión se abre, ¿no? Se abre, no hay corriente. De la misma forma, aquí por ejemplo tenemos una fuente de tensión dependiente de corriente, ¿no? Dependiente de la corriente que está acá. Entonces, deshabilitar esa fuente de tensión, esa fuente dependiente, haremos que el coeficiente sea igual a 0. Y con ello la fuente de tensión, ¿no?, el voltaje de la fuente de tensión será igual a 0, que equivalentemente lo podremos ver o podremos decir que es una fuente de tensión que depende de corriente, ¿no?, y se cortocircuita, ¿no? Se cortocircuita ya que con B igual a 0 la tensión en los bornes de esta fuente dependiente es igual a 0, es como un cortocircuito. Noten que es de forma muy similar al tratamiento de las fuentes independientes. Asimismo, el TSC es el return ratio con los terminales de interés AB, que es desde donde se está mirando la resistencia que queremos hallar en cortocircuito. De ahí el nombre SC, short circuit. Asimismo, el TOC es el return ratio con los terminales de interés AB, ¿no?, en circuito abierto. De ahí el nombre de OC, Open Circuit. Una teoría un poco más detallada fue dada en el video 1, donde también con dicha teoría mostramos cómo aplicarla en circuitos eléctricos resistivos con una fuente dependiente, ¿no? Se mostraron 3 ejemplos. Y también se mostraron 2 ejemplos con 2 fuentes dependientes de la misma variable. Bien, asimismo, si nosotros tenemos un circuito resistivo, ¿no?, con varias fuentes dependientes de diferentes variables y de ese circuito queremos hallar la resistencia equivalente desde algún par de terminales, como por ejemplo acá, resistencia AB, para ello también podemos usar el teorema de Blackman extendido a circuitos con múltiples fuentes dependientes, ¿no?, donde el RABD es la resistencia equivalente que queremos ver desde los terminales AB, ¿no?, con todas las fuentes, ya sea independientes y o dependientes, en off, todas las fuentes. El T sumatoria SC es la sumatoria de los return ratios con los terminales AB en cortocircuito, ¿no? De ahí el nombre de short circuit, ¿no? Asimismo, el T sumatoria OC es la sumatoria de los return ratios con los terminales AB en circuito abierto, ¿no? Todo eso se vio en el video 2, ¿no? Allí dimos una teoría un poco más detallada que lo que estoy mostrando aquí y se mostró cómo aplicarla en circuitos eléctricos resistivos que tenían 2 fuentes dependientes de diferentes variables. Ahí se mostraron 2 ejemplos, ¿no? Se vio cómo se puede aplicar esta relación de aquí en este tipo de problemas. Después vimos
el teorema de Blackman aplicado a circuitos eléctricos con impedancias, es decir, circuitos que tienen resistencias, inductores y capacitores de esta forma de aquí, menos J omega C, ¿no? Dado un omega y dado el valor de un capacitor, ¿no? Acá J omega L, dado un omega y el valor de la inductancia, ¿no? Por ejemplo acá menos 3J y acá 7J, ¿no? Es decir, impedancias en el dominio de los complejos, ¿no? Y todo eso más una fuente dependiente, podíamos entonces aplicar el teorema de Blackman para hallar la impedancia equivalente vista entre los terminales AB, ¿no? Donde esta sería la relación usada, ¿no? También, también se vio cómo podemos extender ese análisis de hallar la impedancia equivalente entre los terminales AB de un circuito con resistencias, inductancias y capacitancias más fuentes dependientes, ¿no? Que haya más de una fuente dependiente de diferentes variables, ¿no? Entonces ahí se usaba el teorema extendido de Blackman, ¿no? El teorema generalizado para múltiples fuentes dependientes, ¿no? Tal como lo hemos visto en la diapositiva anterior, pero este de acá se aplica a impedancias, ¿no? Eso se vio en el video 3, ¿no? Donde se dio una teoría muy breve, ¿no? Y se aplicó el teorema de Blackman, ¿no? Cuando teníamos en circuitos eléctricos con impedancias más una fuente dependiente. Ahí se dieron dos ejemplos. Y circuitos eléctricos con impedancias con dos fuentes dependientes de diferentes variables, ¿no? Ahí se mostró cómo aplicarlo, cómo aplicar el teorema extendido de Blackman, ¿no? A través de un ejemplo. Bien, hoy día vamos a ver el teorema de Blackman aplicado a los circuitos eléctricos puramente resistivos, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos aplicado el teorema de Blackman en circuitos eléctricos con al menos una fuente dependiente. La pregunta que surge es, ¿se puede aplicar este teorema a circuitos puramente resistivos, es decir, donde no hayan fuentes dependientes? Pueden haber fuentes independientes, pero ¿se puede aplicar este teorema a circuitos donde no haya fuentes dependientes, es decir, a circuitos puramente resistivos, para hallar algún tipo de resistencia equivalente? Y la respuesta es sí, y se hace en combinación con el teorema de la sustitución. Es decir, aquí tenemos una resistencia y asumimos que hay una caída de tensión y una corriente que pasa a través de esta resistencia. Entonces, mediante la aplicación de este teorema de sustitución, podremos representar a esta resistencia como una fuente de corriente dependiente de tensión o como una fuente de tensión dependiente de corriente. Y una vez que esta resistencia haya sido representada mediante estas fuentes dependientes, ahí ya podremos aplicar el teorema de Blackman tal como lo hemos venido aplicando anteriormente, ¿no? En los ejemplos que veremos a continuación les indicaré cómo se hace todo esto. Asimismo, en la descripción de este video les dejo un link, ¿no?, de un video donde muestro en detalle el teorema de la sustitución y algunos ejemplos de aplicación. Ahora, surge también otra pregunta. Pero hallar la resistencia equivalente en un circuito puramente resistivo no es difícil. Entonces, ¿para qué aplicaríamos el teorema de Blackman? Es decir, tenemos un circuito resistivo y queremos hallar una resistencia equivalente entre los terminales AB. Para hallar la resistencia equivalente, utilizamos reducciones en serie paralelo, transformaciones delta a estrella o estrella a delta, ¿no? No habría mucho que hacer allí, ¿no? Entonces, ¿para qué aplicaríamos el teorema de Blackman? Algunas veces puede ser un poco engorroso hallar la resistencia equivalente. Por ejemplo, cuando queremos hallar una resistencia equivalente entre los terminales AB de este puente de resistencias. Que si bien es cierto, podemos, por ejemplo,
en la resistencia 1, 2 y 5 aplicar una transformación delta estrella y de ahí continuar con las reducciones, o también en las resistencias 5, 3 y 4 podemos también aplicar una transformación delta estrella y después continuar con las reducciones, ¿no? Pero podemos también aplicar el teorema de Blackman con el teorema de la sustitución para hallar la resistencia equivalente entre los terminales AB. Ahora, esto se complicaría muchísimo más si a este puente, a este circuito de puente de resistencias le agregamos una fuente dependiente, en este caso una fuente de corriente que dependa de esta tensión de por aquí. Ahí sí se complica muchísimo. Entonces, vale la pena aprender a aplicar el teorema de Blackman en circuitos puramente resistivos. Bien. Entonces, en este video 4 veremos cómo se aplica el teorema de Blackman a circuitos puramente resistivos. Se darán 5 ejemplos de aplicación y en el último ejemplo mostraré cómo se puede encarar este tipo de problema de acá, que lo ven aquí. Bien, en otros videos veremos la aplicación del teorema de Blackman en circuitos analógicos que contengan BJT, MOSFET y OP-AMPs. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces. Nos piden hallar la resistencia vista de los terminales AB de este circuito, ¿no? Entonces vale decir que nos piden hallar esta resistencia de aquí, mirando así. Aquí puede ser muy fácil, ¿no? Que R3 esté en serie con R4, paralelo con R2, y esta resultante está en serie con R1, ¿no? Se puede hacer de manera muy fácil, pero aquí yo les voy a mostrar cómo aplicar el teorema de Blackman a un circuito puramente resistivo. Entonces, como ya sabemos y lo hemos visto en los videos anteriores, el primer paso es las fuentes independientes en off. Es decir, si hay una fuente de tensión, estará en corto. Si hay una fuente de corriente, estará en circuito abierto. Aquí no hay. Aquí es un circuito puramente resistivo. Entonces, trabajamos tal como el circuito está. Bien. Entonces, también habíamos visto que para el trabajo para emplear el teorema de Blackman, siempre lo hemos usado cuando hay fuentes dependientes. Acá, como es un circuito puramente resistivo, acá mediante el teorema de la sustitución, cualquiera de estas resistencias o cualquier resistencia yo la puedo mostrar como si fuese una fuente dependiente. Voy a mostrar cómo antes de continuar. Para eso hay que ver lo siguiente. Vamos a ver muy rápidamente el teorema de la sustitución. Bien. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Acá tenemos una resistencia. Vamos a imaginar que por aquí hay una caída de tensión Bx, y como está más o menos esta caída de tensión, entonces yo debo suponer también que por acá viene una corriente Ix, ¿no? Que pasa por esta resistencia. O si yo imagino la corriente Ix en esta dirección, la caída de tensión es como está aquí, ¿no? Más menos Px. Entonces supongo yo una corriente, ¿no? Y esta caída de tensión en esta resistencia. Entonces, primero, ¿qué cosa tenemos? Primero tenemos que la corriente Ix, ¿no?, que pasa por la resistencia, será igual al voltaje Bx sobre la resistencia. Si yo hago que A sea 1 sobre R, entonces tendré que Ix es igual a ABx. Bien, entonces eso quiere decir que yo esta resistencia de acá
a través de esta relación de aquí yo la puedo mostrar o la puedo colocar como si fuese una fuente de corriente que está dependiendo de esta tensión de acá. Vale decir, de esta forma. Acá está la fuente de corriente IX, que está en función de esta resistencia, ¿no? Y en función de esta misma resistencia en función del Bx, ¿no? Y la resistencia lo he puesto como A, entonces esto es ABX, mejor dicho, la resistencia lo he enmascarado con una variable A. Y en esta fuente de corriente cae esta tensión de aquí. Entonces significa que yo también puedo hacer esto. Fuente de corriente más menos Bx, ¿no? Que cae en esa fuente de corriente, y esa corriente vale ABX. Miren entonces como una resistencia la puedo colocar como una fuente de corriente dependiendo de la tensión que cae en esa misma fuente, ¿no? De esa misma forma yo también podría decir lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si este es por ejemplo Bx, ¿a qué sería igual? No, la caída en la resistencia sería la corriente por la resistencia, o bueno, resistencia por corriente. Entonces yo podría decir que B es igual a R, por lo tanto Bx es igual a Bix. Eso quiere decir que mediante esta relación de acá, esta resistencia ahora yo la puedo colocar como una fuente de tensión. Veamos cómo. Ponemos acá la corriente que está pasando, yo sé que pasa Ix en esa misma dirección, ¿no? Ahora, ¿cuál es el valor de esta fuente de tensión? Es Bx igual a Bix con esta polaridad de acá, ¿no? Eso significa también que yo puedo hacer lo siguiente. Por acá pasa Ix y acá está la fuente de tensión más menos Bix. Bien. Miren entonces como usando el teorema de la sustitución he sustituido una resistencia por una fuente de corriente dependiente de la tensión que cae entre los bornes de esa resistencia, ¿no? De esta resistencia o de esta fuente de corriente, ¿no? Esta fuente de corriente, bueno, está representando esta resistencia. O también mediante esta relación yo puedo sustituir esta resistencia, ¿no? Mediante esta fuente de tensión, dependiente de la corriente que pasa por esa misma fuente. Lo que aquí hay que se debe tener en cuenta es siempre, ¿no? La polaridad, ¿no? Más, miren, más menos, la corriente va hacia abajo, más menos, ¿no? Aquí también la fuente de corriente, la flecha de la fuente de corriente apunta hacia abajo, entonces la polaridad de esa fuente es más menos, ¿no? Cola de la flecha más, punta de la flecha menos. De igual forma o comentarios similares aquí en la fuente de tensión. La corriente va hacia abajo significa entonces que la polaridad de la fuente es más menos. No hay que olvidarse que si es que aquí ustedes tienen, no sé, pues el borne Z, no, el borde K, por ejemplo, K, y acá el borne Y, este también es K y este también es Y, este también es K y este también es Y, ¿no? K, Y, K, Y, K, Y, acá también K, Y, K, Y. Con esto de aquí, cualquiera de estas resistencias yo las puedo sustituir mediante una fuente de corriente dependiente de tensión o mediante una fuente de tensión dependiente de corriente.
Bien, si ustedes quieren más acerca del teorema de la sustitución, abajo les dejo el link donde también trabajo con el teorema de sustitución y hago más problemas, desarrollo problemas. Bien, esto es solamente lo básico que vamos a usar para este video. Bien, entonces aquí nuevamente yo cualquiera de estas resistencias puedo sustituirlas, ¿no? mediante lo que hemos visto, por ya sea una fuente de corriente dependiente de tensión o una fuente de tensión dependiente de corriente. Vamos primero a trabajar con esta fuente de corriente dependiente de tensión. Y puedo escoger cualquiera de estas resistencias para sustituirla mediante esa fuente dependiente. Por ejemplo, pensemos en esta. Digo por ejemplo nada más. Entonces, a R2, de acuerdo a lo que ya conocemos, vamos a trabajar con estos. Esto será A, vamos a ponerle BT, de BX, cualquier variable, y acá más menos BT. No se olviden que hay que respetar la polaridad. Más menos, entonces la fuente, cola de la flecha de la fuente, más punta de la flecha de la fuente, menos. ¿Ya? No se olviden de esto. Y de acuerdo a lo que sabemos, con A igual a 1 sobre R2. Perfecto, entonces el circuito nos va a quedar así. Aquí R1. Ustedes pueden poner la fuente mirando hacia arriba, ¿no? Con la flecha hacia arriba, respetando la polaridad, o pueden poner con la flecha mirando hacia abajo, respetando siempre la polaridad. O cualquiera. Yo, por ejemplo, voy a elegir hacia abajo. Listo. Ok, no, nuevamente esto de acá pueden haberlo girado, pero siempre respeten la polaridad, ¿no? de esa fuente. Ahora que ya tengo una fuente dependiente, ya puedo aplicar Blackman. Entonces, lo primero que vimos, de acuerdo a la teoría de Blackman y a los ejemplos que hemos resuelto, que abajo también les dejo el link, sería ya la resistencia AB con las fuentes dependientes deshabilitadas, es decir, la fuente dependiente de corriente, en este caso esta fuente de corriente I, ¿no? Fuente de corriente I deshabilitada, en off. ¿Qué significa una fuente de corriente? ¿No? Una fuente de corriente, sea dependiente de lo que sea, pero es una fuente de corriente al fin y al cabo. En off, una fuente de corriente en off se cumple lo mismo que las fuentes independientes. Una fuente de corriente en off, circuito abierto. Entonces me quedaría un circuito así. A, B, y acá estaría lo que hemos abierto. Entonces aquí hallamos el RAB con la fuente dependiente deshabilitada, ¿no? La fuente de corriente, por eso puse I aquí, dependiente deshabilitada. Esto no sería otra cosa que la suma de estas tres resistencias. R1 más R3 más R4. Listo. Vamos con el siguiente cálculo. T short circuit, ¿no? En la condición de que los terminales A y B están en corto y hallamos menos BT circunflejo, ya que esta es la variable de la fuente, y arriba BT. Entonces, ¿cuánto aporta BT circunflejo a su antigua variable de control? Ya que al ponerle este circunflejo la hago independiente de su variable de control. Entonces el circuito me va a quedar así. Por aquí R1, aquí la fuente, este es R3 y este es R4. Y acá AB en corto. Y acá no hay que olvidarnos BT. Ok, noten que ahora he puesto BT circunflejo a la fuente dependiente tal como manda el teorema de Blackman para independizar esta fuente de su variable original, de su variable que la controlaba originalmente, ¿no? Bien, noten entonces cómo
R1, este punto es el mismo que estas dos están en serie y R1 está en paralelo con estas dos de acá. Entonces, ¿qué cosa tenemos hasta allí? Tendremos este circuito de aquí. Más menos BT. R3 más R4. Y acá tendremos, esta y este están en paralelo, entonces el circuito nos queda así. R1 paralelo R3 más R4. Bien, con esto entonces fíjense cómo esta corriente viene así. Entonces este va a ser más menos, está en contra del BT, por lo tanto la caída de tensión acá más menos esta resistencia por esta corriente, entonces sería menos a BT por R1 paralelo con R3 más R4 menos más esta tensión es igual a BT. Entonces menos BT sobre BT circunflejo, este menos lo he dejado acá, sería perdón, este menos lo he pasado para acá, ¿no? Y el BT circunflejo lo he pasado abajo, entonces sería a R1 paralelo con R3 más R4. Y esto de acá, no se olviden que el A es 1 sobre R2. Por lo tanto aquí tendría 1 R1 paralelo con R3 más R4 R2. Ya, y este menos BT sobre BT circunflejo es el T short circuit. Listo. Vamos ahora por el T open circuit, que se halla en la condición que los terminales A y B están en circuito abierto. Y vemos menos el aporte que le hace la fuente BT circunflejo a BT. Entonces nos quedaría así. Acá R1, aquí la fuente que mira hacia abajo, no hay que olvidarse la polaridad, más menos BT a veces BT circunflejo R3 y R4, ¿no? Entonces esas resistencias R3 y R4 están en serie, entonces esto ya se acabó el plumón. Ya, R3 y R4, acá está A y acá está B. Noten que la corriente va a venir así, no va a venir por acá porque por acá hay un circuito abierto, entonces no me interesa ya esta resistencia, yo solo sé que la corriente va a venir así. Entonces acá sería más menos, lo polarizaría así, ABT circunflejo sería perdón, por R3 más R4 ya, es igual a menos BT. Esta caída de tensión más menos es la contraria de BT. Bien, entonces ¿qué haríamos ahí? Esto lo pasamos al otro lado. BT circunflejo es menos, perdón, dejamos aquí el menos, a veces R3 más R4 y el A es R2, entonces sería R3 más R4 sobre R2 y todo esto es igual al T open circuit. Bien, ya tenemos entonces el cálculo, por lo tanto la resistencia AB aplicando el teorema de Blackman sería AB deshabilitado por 1 más T short circuit
1 más T open circuit. De acuerdo a lo que hemos hallado, esto sería R1 más R2, R2 está acá, R3 más R4. Por 1 más todo esto de acá, ¿no? Todo esto de acá. En este caso, R1 paralelo con R3 más R4 sobre R2 sobre todo esto de acá. 1 más R3 más R4 sobre R2. Bien. Vamos a darle, por ejemplo, algunos valores. Vamos a darle que este sea 1, 1, 1 y este sea 2. Por ejemplo, 1 más 1, 2. En paralelo con 2, 1. En serie con 1, 2. Entonces la resistencia B debería salir 2 ohmios. Entonces R1 en paralelo con R3 en paralelo con R4 es igual a 1 ohmio y R2 2 ohmios. Entonces reemplazamos 1, 1, 1, 3 por R3, R4, ¿cuánto es? R3 y R4, 1, 1, 2 en paralelo con 1. 1 en paralelo con 2, que sería 2 tercios. Sobre R2, que es 2. 1 más R3 más R4, 2 sobre R2, que es 2. Ya pues sería acá 2 sextos, 1 tercio más 1. Bueno, ustedes hacen todo el cálculo. Acá sería 1 tercio, 3 por 1 sexto, 2, 2, 1. Acá sería, listo. Si hacen todo este cálculo también les sale 2 ohmios. Entonces ustedes pueden apreciar que al teorema de Blackman se puede aplicar un circuito totalmente resistivo empleando el teorema de la sustitución en cualquiera de estas resistencias. Por ejemplo, hemos usado aquí esta fuente de corriente. Ahora, en el mismo circuito y en la misma resistencia, vamos a trabajar con esta fuente de tensión dependiente de corriente. Bien, este sería el problema 2. Simplemente es para mostrarles que también se puede trabajar con la otra forma o con la otra fuente dependiente. Bien, vamos a hallar entonces la resistencia AB y vamos a trabajar con la misma resistencia 2, ya que esa es la resistencia con la que hemos trabajado en el anterior problema, ¿no? Ahora también lo vamos a trabajar con la resistencia 2. Pueden trabajar con cualquiera de estas resistencias. Igualito. Fuentes independientes en off. Significa que la fuente de tensión independiente estará en corto, fuente de corriente independiente estará en circuito abierto. No hay ninguna, entonces queda tal como está. Ahora, tal como les acabo de comentar, esta resistencia 2 la vamos a representar por esta fuente de tensión dependiente de corriente. B y T, y por acá pasa IT, con B es igual a R2. Perfecto. Entonces, comenzamos. El circuito nos quedaría así. Perdón.
R3 y R4, bueno, vamos a dejarlo así. Acá lo vamos a borrar. No solo, sí, acá está. Acá lo vamos a borrar. Bueno, al menos más decente. Ya. Entonces, ahora sí ya hay una fuente dependiente, ¿no? Y podemos trabajar. Entonces, el siguiente paso, que ya sabemos, resistencia AB con la fuente dependiente deshabilitada, en este caso una fuente de tensión deshabilitada, fuente de tensión, fuente de tensión deshabilitada va a estar en off, que significa que una fuente de tensión esté deshabilitada, que va a estar en corto. Entonces el circuito va a quedar así, en corto. Bien, entonces RAB deshabilitado, esto está en paralelo con un corto, entonces solamente me queda R1. Listo. Ahora vamos con el T-Short Circuit. En la condición que AB esté en corto, menos, en este caso depende de IT. Ya. Entonces este circuito de acá circunflejo R3 y R4 lo vamos a poner así directamente en serie. Y AB en corto. Perfecto, entonces como este es el mismo punto que este, R1 está en paralelo con R3. Y tendremos lo siguiente, y está en paralelo con esta fuente, entonces tendremos lo siguiente. Más menos B IT circunflejo R1 paralelo con R3 más R4. Y por acá pasa IT. Noten que este IT de aquí circunflejo nos muestra que esta fuente ya no depende más de su variable original de IT. Ok. Entonces la corriente viene así. Y esto va a venir así, más o menos, ¿no? Por lo tanto, acá sería IT, esta corriente IT por R1 paralelo con R3 más R4 sería, miren cómo esta caída de tensión está al contrario de esto, entonces sería menos B IT. Entonces este menos y este IT circunflejo lo mando para el otro lado, ¿sí? Y esto de acá también lo mando para el otro lado, entonces me quedaría así, menos IT sobre IT circunflejo sería R1 paralelo con R3 más R4 y aquí arriba me quedaría B. Y fíjense que menos IT sobre IT circunflejo es el T-Short Circuit. Ok, vamos ahora con el T-Open Circuit. Que está en la condición que los terminales AB estén en circuito abierto. Menos IT circunflejo y arriba IT. ¿Cuánto aporta IT a su variable anterior? O IT circunflejo, ¿cuánto le aporta a su antigua variable? Entonces el circuito está así. Por acá está más menos B y T. Por acá viene IT.
R3 y R4 están en serie, entonces lo colocamos así. Acá está AB. Noten cómo esta resistencia ya no me interesa, lo único que me interesa es hallar esta relación de acá, del IT circunflejo con IT, no me interesa ya los terminales. Una vez que cumplí la condición, el resto es solamente hallar la relación que nos pide. Entonces realmente el circuito ahorita está así. Por acá no pasa ninguna corriente, eso significa que acá la calle de tensión es 0. En realidad está aquí, está aquí, pero no me interesa. Una vez que cumplí la condición ya no me interesa más, lo único que me interesa es hallar la relación pedida. Entonces la corriente viene así. Por lo tanto, la caída de tensión va a ser más menos. Entonces R3 más R4 por IT. Noten que esta caída de tensión es contraria a la tensión de la fuente, entonces menos B IT circunflejo. Este lo mando para el otro lado, entonces menos el signo negativo también, IT circunflejo sería igual a R3 más R4 sobre B. Y menos IT sobre IT circunflejo es el T open circuit en la condición dada. No hay que olvidarse también aquí que B es igual a R2. Entonces vamos a ensamblar la fórmula en Blackman. RAB deshabilitado por 1 más T short circuit, 1 más T open circuit. RAB deshabilitado simplemente es R1. Ahora vamos a poner con B igual a R2. Entonces R1 por 1 más T short circuit. B veces se reúne en paralelo con R3 más R4. Entonces acá sería R2 R1 paralelo R3 más R4. Abajo 1 más T open circuit, B es R2, por lo tanto sería R2 R3 más R4. Listo. Y le vamos a dar los mismos valores que el problema anterior. En el problema anterior habíamos dicho que R1 igual a ver, ¿cómo vemos? Acá está. R1 igual a R3 igual a R4 igual a 1, R2 igual a 2 ohmios. Entonces R1 igual a R3 igual a R4 igual a 1 ohmio, R2 igual a 2 ohmios. Bien, entonces veamos, colocando valores. R1 es 1, R3 más R4 es 1 más 1, 2 en paralelo con 1, 2 tercios, entonces acá tenemos 1 más arriba es 2 tercios, abajo es 1 más R2 es 2 ohmios, R3 más R4 sería 1 más 1, 2, 1 más, acá sería 1 por 1 más 6 medios sería acá 3, acá sería 1 más 1, acá sería 4 entre 2, 2. Y esto fue lo mismo que hallamos, ¿no?, en el procedimiento anterior. Fíjense cómo en el primer problema nosotros hemos esta resistencia R2 la hemos convenientemente la hemos puesto mediante, o la estamos representando mediante una fuente de corriente dependiente de tensión. Y en el problema 2 esa misma resistencia la estamos colocando
o la estamos representando mediante una fuente de tensión dependiente de corriente. Nuevamente nos ha salido lo mismo. Nuevamente ustedes pueden hacer la misma representación con cualquiera de estas resistencias. Pueden hacer ese cambio, ¿no?, ya sea con fuente de corriente o con fuente de tensión. Ahora, en ese mismo problema vamos a trabajar, pero con esta resistencia de acá, y van a ver que vamos a encontrar algo bien interesante. Miren aquí, y vamos a 3, por ejemplo, el mismo problema, hallar R a B. Sí, a ver. Acá R1, acá R2, aquí R3, aquí R4, aquí AB. Entonces nos piden hallar la resistencia equivalente visto desde este par de terminales. Para este caso yo voy a agarrar esta resistencia de acá y van a ver cómo nos vamos a encontrar con un problema, y también vamos a plantear la solución. Bien, entonces comenzamos. Fuentes independientes, primer paso, en off. Tensión tendrá que estar en corto. Si hay una fuente de corriente independiente tendrá que estar en circuito abierto. No hay ninguna, es circuito puramente resistivo. Ok, entonces vamos a R1, lo vamos a representar mediante una fuente de corriente dependiente de tensión, vale decir algo así. ABT más menos BT, con A igual a 1 sobre R1. Bien, ¿qué otra cosa más? Bien, ya. Ahora, veamos. El circuito nos quedaría así. Pueden ustedes hacer que la flecha, que la fuente apunte hacia la derecha o apunte hacia la izquierda. Lo más importante, o sea, lo importante es no perder de vista la caída de tensión en esa fuente. Por ejemplo, si yo lo represento así, la caída de tensión será cola de flecha más punta de flecha menos BT, ahora sí, a BT. R2, R3 más R3 más R4 lo vamos a poner como lo que está, R en serie, R3 más R4, listo. Acá está el circuito. Bien, entonces la resistencia B deshabilitada con las fuentes, perdón, la resistencia entre los terminales AB con la fuente dependiente deshabilitada, en este caso una fuente de corriente va a estar en off. ¿Qué significa? Esta fuente de corriente deshabilitada en off significa que es un circuito abierto, entonces tendremos algo así. Por acá tendremos R2 paralelo con R3 más R4. Ya, observen. Acá hay un circuito abierto y acá hay una resistencia. Un circuito abierto en serie con una resistencia. Un circuito abierto significa una resistencia infinita. Entonces, circuito abierto más una resistencia, en realidad me queda el circuito abierto. O sea, me queda una resistencia infinita. Bien, allí no podemos usar Blackman porque Blackman plantea que un RAB es RAB deshabilitado por 1 más T short circuit, 1 más T open circuit. Si acá le sale indeterminado o infinito circuito abierto, ya todo esto ya no se puede hallar.
o si le sale 0 también no se podría hallar. Entonces vamos a usar un artificio matemático aquí. ¿Qué pasaría si nuevamente yo tengo este circuito de acá, el mismo de acá, el mismo, solo que aquí donde se ha producido la indeterminación le vamos a colocar una resistencia Rx que después la haremos tender a infinito. Entonces al último Rx haremos tenderla al infinito. Colocando una resistencia de esta manera, ¿no?, salvamos la indeterminación. ¿Por qué? Porque nuevamente cuando hallemos RAB deshabilitado con la fuente de corriente en off, nos quedaría así. Esto y esto en paralelo. Entonces RAB deshabilitado nos quedaría Rx más R2 paralelo con R3 más R4. Ya, hasta ahí vamos salvando parcialmente la indeterminación. Perdón. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Vamos a hallar el T-short circuit. Con la condición que los terminales A y B estén en corto. Y hacemos que, BT circunflejo cuánto le aporta su variable original BT. Entonces, el circuito es este de acá. A ver. BT circunflejo. Y acá a veces BT. Ah, no, BT sin el circunflejo es el de la variable de la corriente. Por acá tenemos el Rx, aquí el R2, aquí el R3 más el R4. Ok, este es A y este es B. Están en corto. Bien, entonces miren lo que me queda. A final de cuentas, este es el mismo punto que este, entonces nos está quedando así. Menos más BT a BT circunflejo, Rx en paralelo con R2 en paralelo con R3 más R4. Listo. Entonces esta corriente va a venir así, más menos. Entonces, ¿a qué sería igual? ABT circunflejo por Rx paralelo con R2 paralelo con R3 más R4 es igual a, miren cómo esta caída de tensión es contrario, está de acá, menos BT. Entonces, menos BT sobre BT circunflejo sería a veces Rx paralelo con R2 paralelo con R3 más R4. Y esto no es otra cosa que el T-short circuit. Vamos ahora con el T-open circuit. AB en circuito abierto. Menos BT sobre BT circunflejo. Es lo mismo pero con esto abierto, ¿no? Entonces nos quedaría así.
más menos BT a BT circunflejo R2 R3 más R4 a B y por aquí RX. Bien, hay que observar aquí que como esto está abierto, por acá no hay corriente, por acá tampoco, entonces no me interesa esto de acá. La corriente solo se queda aquí. Por lo tanto esto va a venir así. Va a dar la vuelta aquí. Ya no viene por aquí ninguna de estas resistencias porque por aquí hay un circuito abierto. Entonces, a BT circunflejo, que es la corriente, por RX es igual a, miren cómo aquí caería más menos, que es contrario a esta tensión de acá, menos BT. Entonces, BT menos BT circunflejo sería ARX. Y menos BT sobre BT circunflejo es el T open circuit, ¿no? En la condición que A y B estén en circuito abierto. Listo. Entonces vamos a ensamblar todo con A es igual a 1 sobre R1. Entonces RAB a que sería igual a todo esto. Voy a factorizar esto, ¿de acuerdo? O vamos a dejarlo ahí. RX más R2 paralelo con R3 más R4. 1 más T short circuit, todo esto de aquí, ¿no? Siendo el A R1 sobre R1, entonces nos queda todo esto sobre R1, ¿no? Con el A igual 1 sobre R1. Entonces acá tendríamos RX paralelo con R2 paralelo con R3 más R4 y acá R1. Acá sería 1 más A veces RX, ¿no? Claro, porque este es RAB. A ver, esto serían 1 más T open circuit, o sea 1 más A, que es R1 sobre R1, entonces RX sobre R1. En otras palabras, no hay que olvidar que esto de aquí es el RAB deshabilitado, esto de aquí es el T short circuit y esto de aquí es el T open circuit. Bien, ahora ya tengo la resistencia total, pero vamos a trabajar con el RX, vamos a factorizar el RX. Entonces RAB es igual a RX 1 sobre RX más R2 paralelo con R3 más R4, todo esto sobre RX por esto me queda igual, RX paralelo con R2 paralelo con R3 más R4 y acá R1 y acá 1 más RX sobre R1. Vamos a pasar a dividir esta RX aquí al denominador. Entonces, ¿qué me queda? RAB 1 sobre RX más R2 paralelo con R3 más R4 sobre RX. Oh, la maté aquí. Bueno, 1 más, perdón por el desorden, R3 más R4, aquí abajo R1
y como ha pasado a dividir, acá sería 1 sobre 1 sobre Rx, y acá sería 1 sobre R1. Ahora sí, con Rx tendiendo a infinito, esto sería 0. Todo esto es una resistencia entre la resistencia que tiene infinito, un momento, ¿en qué me estoy equivocando acá? Perdón. Esto no es 1 sobre esto, perdón, mil disculpas. Aquí es 1 simplemente. Si saco el Rx, mil disculpas. Perdón por el error. Ya, 1. Mil disculpas por el error. Entonces, todo esto es una resistencia entre algo infinito, me queda 0, entonces solo me queda este 1 de acá. R2 en paralelo con R3 más R4 es una resistencia. En paralelo con una resistencia infinita, ¿no?, me queda el paralelo, ¿no? Entonces, es como si yo tuviera R1 en paralelo con infinito, me queda R1. O sea, R1 en paralelo con infinito, o sea, con un circuito abierto, me queda R1. Entonces, acá me queda 1 más R2 paralelo con R3 más R4 y acá R1. 1 sobre infinito, 0, ¿no? 1 sobre R1. El R1 pasa a multiplicar arriba. Este 1, bueno, me queda ahí, me quedaría R1 más R1 por todo esto, se va con el R1. Bien, ¿qué es esto? R1 más R2 en paralelo con R3 más R4. ¿Será que es así? R3 más R4 más R4 en paralelo con R2. R3 más R4 en paralelo con R2. Ya, listo. Y todo esto en serie con R1 o más R1. Más R1. Entonces, noten ustedes cómo de alguna forma, ¿no?, con algún artificio hemos logrado levantar esta indeterminación de aquí. Aquí ustedes también pudieron haber colocado la fuente de tensión controlada por corriente. Ahí ya no hubiesen tenido que hacer, ya no hubiesen tenido que salvar la indeterminación, porque cuando ustedes iban a hallar el RAB con la fuente dependiente deshabilitada, si ustedes lo trabajaban con esta fuente de tensión dependiente de corriente, es una fuente de tensión al fin y al cabo en off, significaría que esté bien corto. Entonces el RAB deshabilitado, esto estaría, esta R1 representado por esta fuente, esa fuente se deshabilitaba, quedaba en corto, entonces me quedaba el RAB deshabilitado como esto. Esto acá, R2 en paralelo con R3 más R4. Iba a ser más sencillo. Solo que he creído conveniente mostrarles cómo se pueden salvar ese tipo de indeterminaciones, ¿no?, al haber elegido una fuente de corriente, ¿no?, que pueda una fuente de corriente dependiente, ¿no?, para poder representar una resistencia, ¿no? Pueden salvar así la indeterminación. Bien, vamos al siguiente problema. Bien, aquí vamos a hallar la resistencia que se ve entre los terminales A y B de este circuito, es decir, la resistencia vista así. Como primer paso, ya sabemos las fuentes independientes en off, vale decir, si es fuente de tensión en corto, si es fuente de corriente en circuito abierto. Aquí no las hay, aquí solamente es un circuito puramente resistivo. Otra característica, este es un circuito tipo puente. Nosotros estamos acostumbrados a tratar con ese tipo de circuitos. Por ejemplo, ¿no?, si tenemos un circuito tipo puente, para hallar la resistencia que se mira así,
por ejemplo, acá tenemos, o aquí tenemos un delta. Entonces, por ejemplo, este delta de aquí lo podemos transformar a un circuito estrella, ¿no? Eso es lo que nos diría nuestra teoría básica de circuitos. Entonces el circuito nos quedaría así. Mediante la fórmula de reducción nos quedaría así. Ya pues. Estas dos están en serie, estas dos están en serie, todo esto está en paralelo y está en serie con esta, y ahí ustedes tendrían la resistencia AB. Eso es desde el punto de vista de reducción con delta y estrella. Ahora voy a mostrarles cómo se puede usar el teorema de Blackman para este tipo de circuitos, ¿no? Observen que, como lo hemos venido diciendo, cualquiera de estas resistencias yo las puedo representar mediante cualquiera de estas dos fuentes dependientes, ¿no? Acá tienen 5 resistencias. ¿Ya? Si solamente usamos en la fuente de corriente, tendrían 5 combinaciones posibles. Va a dar expresiones diferentes, pero al final, cuando ustedes le introducen números, les va a dar el mismo resultado. O también pueden usar esta fuente de tensión dependiente. Les va a dar 5 versiones diferentes de este circuito. En cada versión les va a dar una resistencia equivalente diferente en expresión, pero si ustedes le colocan números les va a dar el mismo resultado. Entonces ustedes tienen 10 alternativas diferentes para poderlo trabajar. Ya depende de ustedes. Por ejemplo, yo voy a escoger que esta resistencia de acá sea representada mediante una fuente dependiente. En este caso, por ejemplo, lo voy a representar mediante esta fuente dependiente de aquí, esta fuente de corriente dependiente. Ustedes pueden escoger cualquiera de estas resistencias. Entonces, vamos a ver, vamos a colocar con R3, vamos a representarla mediante esta fuente de corriente dependiente de tensión. Pongamos así, y aquí con A igual a 1 sobre R3. Listo. Ahora redibujemos el circuito. Ya. Ustedes pueden poner esta fuente apuntando hacia la derecha o apuntando hacia la izquierda, no importa. Lo que importa es cómo ustedes coloquen la caída de tensión. Recuerden, siempre la cola de la flecha es el positivo, la punta de la flecha es el negativo. Vamos a, por ejemplo, colocarla que se vaya hacia allá. Entonces acá sería más menos BT, cola de flecha positivo, punta de flecha negativo, y acá sería el ABT. Listo. Entonces, ahora el RAB con la fuente dependiente deshabilitada, la fuente de corriente deshabilitada en off, significa que esto está abierto. Por lo tanto, nos quedaría algo así. Esto está en circuito abierto, nos quedaría así. Este está en serie con esto, este está en serie con esto, y estas equivalencias que están en serie, estas dos están en paralelo. O sea, R1 paralelo con R... perdón. RAB deshabilitado sería R1 más R4, todo esto en paralelo con R2 más R5.
Bien, noten que una vez que yo ya logré representar una resistencia, ¿no?, de este circuito que es totalmente resistivo, ¿no?, cualquiera de estas resistencias representándola mediante una fuente dependiente, ahí recién yo ya puedo aplicar Blackman. Bien, ya tengo el RABD, ahora vamos con el T short circuit, donde la condición es que las terminales de AB estén en corto y hayamos menos BT circunflejo BT. Entonces, a partir de ese circuito, AB va a estar en corto. Pongámoslo así, ¿no? Este es el mismo punto, por lo tanto, coloquémoslo así. Circunflejo AB en corto. Bien, nuevamente he puesto aquí circunflejo, lo cual me está mostrando que esta fuente ya se hace independiente de su variable original. Ahora, noten que este punto es el mismo que este. Entonces R1 está en paralelo con R4. Este punto de acá es el mismo de acá, entonces R2 está en paralelo con R5. Y ese par de paralelos están en serie. Entonces yo podría hacer esto, podría representarlo así. Listo. Entonces esto va a venir así. Entonces viene la corriente a BT circunflejo que multiplica, esto se, perdón, más menos BT. Ahora sí. Entonces ABT circunflejo, que es el valor de esa fuente de corriente, multiplica estas dos resistencias, ¿no? R1 paralelo con R4 más R2 paralelo con R5. Entonces polariza así, ¿no? Polariza así, más menos. Y este más menos está contrario a la tensión BT. Entonces esto sería menos BT. Esto lo pasamos para acá. Entonces nos quedaría A ya, y esto de acá menos BT sobre BT circunflejo es el T short circuit. Listo. Ahora vamos por el T open circuit, donde los terminales A, B están en circuito abierto y tendríamos que hallar menos BT circunflejo sobre BT. Entonces esto sería así. ¿Cómo es esto? R1 más menos BT a BT circunflejo R2 R4 R5. A, B están en circuito abierto. Nada por aquí, nada por allá, no me importa esta parte, ya no me una vez que ya cumplí la condición, no me interesa dónde está B. R1 está en serie con R2, R4 está en serie con R5 y ese par de resistencias están en paralelo. Vale decir, esto es algo así. R1 más R2.
este par de resistencias están en paralelo. R1 más R2 en paralelo con R4 más R5. Entonces esta corriente viene así y polariza más menos, contrario al VT de acá. Entonces ABT circunflejo, R1 más R2, R4 más R5. Ya, esta caída de tensión de acá es igual a menos, más menos, menos más, entonces menos BT. Entonces, menos BT sobre BT circunflejo a por todo esto de aquí. Menos BT sobre BT circunflejo en esta condición es el T open circuit. Ok, entonces ya tenemos todo listo para ensamblar en la fórmula de Blackman, ¿no? Fórmula de Blackman nos dice RAB deshabilitado con la fuente deshabilitada, 1 más T short circuit, 1 más T open circuit. ¿Ya? Entonces aquí con A igual 1 sobre R3, entonces RAB deshabilitado, lo que es todo esto de aquí, el otro es T short circuit con A igual 1 sobre R3, sí, 1 sobre R3, el A. Entonces esto de acá sobre R3 sería 1 más R1 paralelo con R4, R2 paralelo con R5. Todo esto estaba multiplicado por A. Entonces A es 1 sobre R3, sí, R1, R4, R2, R5, R1, R4, R2, R5, todo eso por A. Entonces sacamos el A, 1 sobre R3, entonces R3 está aquí. Y esto sería 1 más T open circuit, que es este de acá, con el A 1 sobre R3, significa que es todo esto entre R3. Listo. Ya está. Entonces, noten ustedes cómo hemos llegado a esta relación. No hemos tenido que hacer ninguna transformación delta estrella, no hemos tenido que grabarnos ninguna fórmula, la única fórmula que tenemos que grabarnos es esta, y listo. Un buen ejercicio que ustedes pueden hacer es comenzar a trabajar con cualquiera de estas resistencias o a esta misma resistencia. En lugar de trabajar con una fuente dependiente de corriente, pueden trabajar con la otra, ¿no? En esta misma resistencia trabajan con una fuente de tensión dependiente de corriente. Obviamente van a llegar a otra relación, ¿no? Es otra relación, pero si sustituyen números les va a salir lo mismo. En el fondo es lo mismo. Por ejemplo, si acá hubiesen puesto una fuente de tensión controlada por corriente, en el RAB disable, esa fuente de tensión está en off, se cortocircuita, entonces ahí me quedaría R1 en paralelo con R2 más R4 en paralelo con R5, diferente de esto de acá. Desde ahí ya comienzan las diferencias. Bien, vamos al último problema. Bien, continuemos entonces. Hallar la resistencia AB, ¿no? Es decir, la resistencia entre este par de terminales de acá. R1, R2, R3, olvidé, perdón.
R4, R5. Miren cómo este circuito ya tiene una fuente dependiente, una fuente de corriente dependiente de la tensión que pasa por la tensión que cae en esta resistencia. Entonces ya sabemos, lo primero que debemos de hacer es, si es que hubiera fuentes independientes, deberán estar en off, lo que significa que si es fuente de tensión estarán en corto, si es fuente de corriente independientes estarán en circuito abierto. No hay ninguna, esta es una fuente dependiente, entonces el circuito queda tal como está. Ya hay una fuente dependiente, por lo tanto ya no necesito representar algún tipo de resistencias mediante alguna fuente, no necesito representar ninguna de estas resistencias mediante alguna fuente dependiente, ¿no? Tal como lo hicimos en los problemas anteriores, ¿no? Esta resistencia puede ser representada mediante esta fuente de corriente dependiente, o esta misma resistencia puede ser representada mediante una fuente de tensión dependiente, ¿no? Acá ya hay una fuente dependiente. Entonces, comenzamos. El RAB deshabilitado, esta es una fuente de corriente, entonces la fuente de corriente dependiente va a estar en off. Una fuente de corriente dependiente, una fuente de corriente al fin y al cabo en off, significa que este es un circuito abierto, por lo tanto tendríamos esto. Listo. Noten que este es un circuito tipo puente. Este es un circuito tipo puente, tal como lo vimos en el problema pasado, en el problema anterior. Y nosotros ya hemos trabajado ese circuito RAB deshabilitado del problema anterior. Nosotros habíamos obtenido, este es el mismo circuito que este de acá. Por lo tanto, como ya lo hemos trabajado, simplemente copiamos el resultado. R1 más R4 paralelo con R2 más R5, 1 más uno más listo. Ya hemos trabajado con este resultado, ¿no? De este circuito tipo puente. Bien, entonces ya está. Ahora T-short circuit, en la condición que AB estén en corto, y esto es menos, bueno, acá la fuente dependiente es B1, este es B1, entonces acá sería B1 sobre B1 circunflejo, entonces me quedaría un circuito de esta forma, más menos B1, acá R1, acá R2, R3, GB1, R4, R5, y esto está en corto. Bien. Este punto de acá es el mismo de acá, entonces R1 está en paralelo con R4. Si R1 está en paralelo con R4, ¿sí? R1 está en paralelo con R4, entonces
Perdón, creo que R4, R5. Sí, está bien. Bien. Entonces, de acuerdo a cómo vimos el problema anterior, observen, si es que esto está en corto, R1 está en paralelo con R4, R2 está en paralelo con R5. Más o menos va a estar así. A ver, por acá va a estar R3, por acá va a estar la fuente GB1, aquí va a ser así, R1 paralelo con R4 menos más B1. Como este es el mismo punto de acá, R2 también va a estar en paralelo con R5. Este par de resistencias está en serie. Entonces vamos a trabajarlo así. Vamos a darle la vuelta a esto, ¿eh? Vamos a trabajarlo así. Con esto hacia abajo, GMB1, R3, R1 paralelo con R4 menos más B1. Listo. Ahora aquí, bueno, y este de acá, perdón, faltaba ponerle el circunflejo, ¿no?, que simboliza que esta fuente ya es independiente de esta variable. Entonces, por ejemplo, podemos aquí plantear una transformación de fuente de corriente a tensión. Como la punta de la flecha está apuntando hacia abajo, entonces la fuente sería menos más. Y esta R3 estaría en serie con todas estas de acá. Por ejemplo, con esta de acá, uno sí, vamos a ver acá. R1 está en paralelo con R4, sí. Entonces va a estar R3 en serie con R2, paralelo con R5. Entonces sería algo así. Acá estaría la fuente menos más GB1, no, GB1 por R3, sí. GR3 P1, acá hay una resistencia, acá hay otra, acá este R3 está en serie con R2 más R5, sí, R3 está en serie con R2 en paralelo con R5, y acá está el B1, R1 en paralelo con R4. Listo, entonces acá podemos aplicar por divisor de tensión. B1 sería igual a R1 paralelo con R4 sobre este mismo paralelo, R1 paralelo con R4 más R3 más R2 paralelo con R5, todo esto por esta fuente de acá que sería menos, ¿no?, menos GR3B1. GR3B1. Sí, GR3B1. Bien, ahora B1 sobre B1 circunflejo, el menos lo pasamos para acá y esto nos quedaría GR3 R1 paralelo con R4 sobre la suma de R1 paralelo con R4 más R2 paralelo con R5 más R3, y este menos B1 sobre B1 circunflejo es el T short circuit.
¿no? Veamos nuevamente, repasemos. Esto está en corto R1 paralelo con R4, R2 paralelo con R5. ¿Sí? Está bien. Está correcto. Bien, ahora vamos con el T Open Circuit. T Open Circuit en la condición que AB esté en circuito abierto. Entonces esto es menos BT sobre BT circunflejo. Entonces va a estar esto de acá abierto, ¿no? Entonces nos quedaría algo así. R1, R2, acá estaría R3, acá está el más menos B1, GB1 circunflejo, R4, R5, bien, AB en circuito abierto. Una vez que ya tengo la condición cumplida, no me importan más estas el nombre de los terminales, no me interesan más los terminales. Ya cumplí la condición que AB esté abierto, ahora me interesa solamente ver la relación entre B1 y B1 circunflejo. Para empezar, R1 y R2 están en serie, R4 y R5 están en serie. Entonces más o menos tenemos algo así. Hasta ahí tenemos algo así. Menos más B1, R1, R2, R3, GB1 y R3 más R4. Ya. R3 y R4, perdón, este es R4, R5, R4 más R5, mil disculpas. Fíjense cómo R3 está en paralelo con R4 más R5. Entonces, más o menos queda algo así. Menos más B1, R1, R2, R3, R4 más R5. Y por acá está la fuente GB1 circunflejo. Bien, acá nosotros podemos plantear una transformación de fuente. Ahí nosotros podemos plantear una transformación de fuente. Entonces, vamos a redibujarlo acá. Pongamos que vamos a rotarlo así. Entonces la flecha apunta para arriba. Se va para acá, menos está aquí, menos más de 1, R1, R2. Listo. Aquí planteamos una transformación de fuente. De corriente a tensión. Bien, entonces, si es que es así, entonces la punta de la flecha está hacia arriba, me quedaría algo así. G, R3 paralelo con R4 más R5. R3 paralelo con R4 más R5. Menos más B1, R1,
R2. Oh, qué feo salió. Ya. Bueno, salió feo el circuito. Ya. Entonces, por divisor de tensión, este B1 o menos B1, ¿no? Con relación a esto sería menos B1, sería igual a R1 sobre la suma de estas tres resistencias, ¿no? R1 más R2 más R3 paralelo con R4 más R5 por la fuente, ¿no? G R3 paralelo con R4 más R5. Me olvidé aquí. BT circunflejo, mil disculpas. Entonces acá es BT circunflejo. No, B1, perdón. Entonces menos B1 sobre BT circunflejo es igual a T open circuit. R1 más R2 más R3 paralelo con R4 más R5. G R1 R3 paralelo con R4 más R5. Bien. Ahora. Listo. Ya tenemos entonces todo listo para ensamblar en Blackman. La resistencia RAB sería RAB deshabilitado por 1 más T short circuit, 1 más T open circuit. Bien, entonces RAB deshabilitado, bueno, es todo esto de acá. Lo voy a dejar nada más como RAB deshabilitado. T short circuit es lo que habíamos hallado aquí. Ay, perdón. Bien, sí, es esto de aquí que habíamos hallado. Sí, entonces vamos a copiarlo. Sí, uno más. Esto sería G R1 paralelo con R4 sobre R1 paralelo con R4 más R2 paralelo con R5 más R3. Sobre el T open circuit. El T open circuit es este de acá. Bien, entonces sería acá G R1 R3 paralelo con R4 más R5 sobre R1 más R2 más R3 paralelo R4 más R5 y acá sería más 1. Bien, esto sería la resistencia equivalente desde aquí. Noten ustedes entonces cómo nos ayuda mucho el teorema de Blackman para el cálculo de este tipo de impedancias. Si es que ustedes hubiesen trabajado, por ejemplo, aquí, cuando ustedes hallaron la resistencia equivalente en el circuito tipo puente, como les dije, hubiesen tenido que hacer las simplificaciones o transformaciones estrella delta delta estrella, ¿no? Hasta sacar la resistencia equivalente y tener a la mano las fórmulas. Pero en cambio, utilizando Blackman no tienen o no deben de tener ninguna. La única fórmula que ustedes se graban es la fórmula de Blackman, nada más.
El resto, si se dan cuenta, son simplificaciones circuitales y colocar, por ejemplo, aquí es una simple ley de Ohm, por ahí una transformación de fuente, de tensión a corriente, corriente a tensión, y nada más. Mediante el teorema de Blackman, entonces nosotros estamos trabajando de una manera más sencilla, ¿no? Al menos a mi criterio. Así que conviene mucho que ustedes repasen este teorema. Y bien, eso sería todo.